Nunca la obediencia de un hijo de Dios o una hija de Dios es despreciada por el Padre. Es muy valorada porque el Señor se agrada al ver que estamos creyéndole a Él, creyéndole a su palabra y además valorando la salvación que nos ha dado. Por otro lado, nunca la obediencia de un hijo de Dios o una hija de Dios es tomada por este hijo de Dios o esta hija de Dios como un mérito para ganar la salvación. Si algo tiene claro una hija de Dios y un hijo de Dios, es que la salvación no nos la ganamos. Es un regalo, es gratuita, es del Señor, pero Él no nos salva para que continuemos pecando, pero Él no nos salva para que continuemos en rebelión contra Él o haciendo cosas que están en contra de la Biblia o en contra de la revelación. Él nos salva para que ahora caminemos en novedad de vida. No quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que dependemos del Señor. Y cuando dependemos de Él, esto es como un perfume de gran costo que agrada al Señor, pero que también deja un impacto duradero en el corazón de las personas con las que nos relacionamos y nos ven obedeciendo al Señor por gracia, por amor, por fe. Después de que Tomás ve al Señor resucitado, después de su momento de celos, de luchas contra su propio egoísmo y arrogancia, ahora Tomás suelta una perla que durará para siempre porque quedó registrada en la palabra de Dios que nunca muere y que nunca perece. Y es uno de los versículos más fundamentales para establecer la divinidad de Cristo, lo que quiere decir que de esa prenda oscura de Tomás, de ese suceso no tan bonito de Tomás, después de eso viene la redención y Dios lo usa ahora, ya no como el discípulo dudoso, incrédulo, testarudo, con mente científica. Ahora lo usa para establecer una verdad poderosa. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Dios. Amén. Querida familia, muchas bendiciones, qué alegría saludarlos. La palabra de Dios tiene mucho poder. Cuando la leemos o cuando la estudiamos con un corazón abierto, lo que ella puede hacer en nuestro interior y en nuestra vida integral, no lo podemos expresar con palabras, porque no es de esta creación. Es una obra superior a toda obra que pueda hacer el hombre, porque es obra divina. Quiero decirte que tú eres muy amado y muy amada por el Señor y que Dios está obrando en tu vida, está renovando tu ser, está trayendo a tu vida, a tu corazón, a tu mente, palabra viviente que transforma, que da sentido y que nos permite reflejar el carácter de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar de María, la mujer que ungió los pies y la cabeza del Señor Jesucristo. Vamos a hablar también de Pilato y hablaremos de Tomás. Intentaremos entregar algunos datos interesantes y algunas implicaciones importantes para que podamos aplicar a nuestra vida lecciones profundas. De manera que bienvenidos. Dice la palabra santa: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12, 3 al 5. Hermanos y hermanas, los perfumes finos de la antigüedad, especialmente los elaborados a base de aceites esenciales costosos como el nardo puro, eran conocidos por su durabilidad. Estos perfumes se absorbían en la piel y la ropa, permaneciendo por largos periodos. En el caso del nardo, utilizado por María para ungir a Jesús, su aroma habría persistido en él incluso hasta su crucifixión, marcando un detalle profundamente simbólico y teológico. Algunas aplicaciones teológicas: el aroma del ungüento era símbolo de la presencia de Cristo. El perfume duradero puede representar cómo la obra de Cristo
y su sacrificio dejan una fragancia espiritual que trasciende el tiempo. Como menciona 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. El acto de María puede verse como un símbolo de que la influencia de Cristo permanece entre nosotros, incluso después de su muerte y su resurrección. En el Antiguo Testamento había una figura muy interesante. Cuando se ofrecía holocausto y subía el humo, la esencia del holocausto, se decía que era olor grato, olor fragante a Jehová o al Señor. Lo que hizo María tiene ese mismo simbolismo. Esa obra, esa ofrenda, fue de olor grato a Jesucristo, no solamente en ese momento, sino también en los momentos oscuros cuando fue tomado preso, en los momentos oscuros del pretorio, en los momentos tristes y dolorosos cuando lo estaban azotando, escupiendo, despreciando. Percibía el olor y se acordaba de María. Pero no solamente se acordaba de María, se acordaba de todos sus hijos y sus hijas que a través de los tiempos y las edades le iban a rendir un servicio de amor, un servicio abnegado, un servicio humilde, una adoración sincera, honesta y total. Al percibir ese aroma también sabía que lo que estaba haciendo, entregándose completamente para salvar a la humanidad, era un grato aroma delante del Padre, y que ese aroma, así como llenó todo el cuarto donde estaba el Señor Jesucristo cuando fue ungido por María, ese aroma iba a llenar no solamente toda la tierra, sino también todo el universo con una nota poderosa, profunda de adoración, porque todas las criaturas adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gracias a lo que ha hecho el Señor Jesucristo, dándonos salvación y vida eterna. La eternidad del sacrificio de Jesús también es simbolizado por el perfume. La persistencia del aroma también puede reflejar la naturaleza eterna del sacrificio de Jesús. Así como el perfume permaneció en él, su obra redentora tiene un impacto duradero y universal, alcanzando a todas las generaciones. Alabado sea el Señor. El aroma del perfume de Cristo, de la obra maravillosa del Señor, tiene poder para salvar al mundo entero. Ojo, que no se salva al mundo entero, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque los que no se salvan no se quieren salvar, no quieren aceptar el ofrecimiento de salvación, la redención. Y ante eso el Señor solo puede respetar la decisión final de cada criatura. María no escatimó en costos ni en esfuerzos, mostrando una entrega total. Y esto es vital, porque nos invita a considerar a nuestra propia devoción. Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor y más valioso a Dios, sabiendo que el impacto de nuestro acto de adoración puede trascender el momento presente. En Marcos 14:8 Jesús dice: ha hecho lo que pudo, anticipadamente ha ungido mi cuerpo para la sepultura. El perfume, permaneciendo en Jesús, lo preparó simbólicamente para su muerte, reflejando la conexión entre adoración y redención. Ahora, el detalle de la duración o durabilidad del perfume no es incidental, no es accidental. Refuerza verdades teológicas sobre la permanencia de la obra de Cristo, la profundidad de la devoción a Él y el impacto eterno de su sacrificio. Estos aspectos invitan a los creyentes a vivir una vida que deje un aroma espiritual perdurable en los demás. Así como en el Antiguo Testamento el sacrificio, el holocausto era olor fragante, olor grato delante de Dios, también ahora que conocemos a Cristo, vivir para gloria del Señor, caminar la senda de la justicia que Él nos ha mostrado claramente y nos ha trazado, es olor grato delante de la presencia de Dios, porque no hay nada
que lo alegre más como ver a sus hijos caminando la senda de la cruz, transitando un sendero humilde de abnegación, de mansedumbre, de obediencia. Nunca la obediencia de un hijo de Dios o una hija de Dios es despreciada por el Padre, es muy valorada porque el Señor se agrada al ver que estamos creyéndole a Él, creyéndole a su palabra y además valorando la salvación que nos ha dado. Por otro lado, nunca la obediencia de un hijo de Dios o una hija de Dios es tomada por este hijo de Dios o esta hija de Dios como un mérito para ganar la salvación. Si algo tiene claro una hija de Dios y un hijo de Dios, es que la salvación no nos la ganamos. Es un regalo, es gratuita, es del Señor, pero Él no nos salva para que continuemos pecando, pero Él no nos salva para que continuemos en rebelión contra Él o haciendo cosas que están en contra de la Biblia o en contra de la revelación. Él nos salva para que ahora caminemos en novedad de vida. No quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que dependemos del Señor. Y cuando dependemos de Él, esto es como un perfume de gran costo que agrada al Señor, pero que también deja un impacto duradero en el corazón de las personas con las que nos relacionamos y nos ven obedeciendo al Señor por gracia, por amor, por fe. Ofreció obediencia a Dios o a la multitud. ¿A quién obedeció Pilato? Preguntemos también para nosotros, ¿estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo a la multitud? ¿Cuál es el poder que más influencia tiene en nuestra vida? ¿El poder del mundo, de la moda del mundo, de la corriente pasional, vanidosa y egoísta que el mundo ofrece? ¿O el poder de la gracia de Dios, la influencia santa del Espíritu del Señor? Es una muy buena pregunta que debemos tomar muy seriamente y reflexionar en ella, de tal manera que si descubrimos que estamos siguiendo la corriente mundanal, no nos sintamos perdidos o sin esperanza, sino que podamos acudir al Señor y decirle: Señor, yo no quiero seguir en la corriente del mundo. Yo necesito que tú cambies mi vida, que cambies mi corazón, que cambies mi mente, porque yo quiero que tú seas el que más poder tiene en mi vida, porque cuando tú eres el que manda en mi vida, todo toma su lugar correcto. Alabado sea Dios. En este mundo, ser fiel a Dios a menudo implica sacrificios. Elegir a Cristo por encima de las demandas de la sociedad o las expectativas humanas puede costarnos amigos, prestigio, empleos e incluso oportunidades valiosas. Sin embargo, lo que perdemos en lo terrenal lo ganamos abundantemente en lo espiritual. Permanecer leales a Cristo no solo transforma nuestra vida presente, otorgándonos paz, integridad, sabiduría y protección, sino también tiene consecuencias eternas, porque aquellos que viven en Dios y para Dios permanecen para siempre. Primera de Juan 2:17. Si aceptamos a Cristo, si seguimos a Cristo antes que a la multitud, vamos a perder cosas. No podemos engañarnos. Cuando nos dicen que si aceptamos a Cristo nos va a comenzar a ir mejor en todos los aspectos, es cierto, pero también es cierto que vamos a sufrir persecución, que vamos a sufrir incomprensión, que vamos a sufrir pérdidas materiales, económicas o emocionales con respecto a familiares o amigos. Pero todo lo que perdemos acá, el Señor lo multiplica 100 veces más. Alabado sea su nombre. Y lo más importante, permanecemos para siempre porque estamos con el Señor y el Señor es la palabra viva, es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre, aunque se seque la hierba y se marchite la flor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La historia de Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús, es un ejemplo claro de las consecuencias de priorizar las cosas del mundo sobre las verdades eternas. Pilato tuvo la oportunidad de defender al inocente, de escuchar su conciencia y de actuar con justicia. Y ojo, porque a todos se nos da la misma oportunidad que se le entregó a Pilato.
Piensa por un momento, ¿dónde estaría el nombre de Pilato si hubiera, a pesar de lo que le decía la multitud o lo que le decían sus superiores, hubiera decidido ponerse de parte de la justicia, de parte de la verdad, a pesar de estar en riesgo de perderlo todo? Sería uno de los íconos bíblicos, sería un gran ejemplo a seguir. Su nombre engalanaría muchos sermones poderosos, pero no decidió ponerse de parte de lo justo, decidió ponerse de parte de la oscuridad. Temiendo perder su posición política y su influencia ante la presión de la multitud, eligió sacrificar a Cristo. Según Juan 19, 12 al 13, desde entonces Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Este clamor lo llevó a priorizar su puesto sobre la verdad. Aquí la multitud juega un rol importante y también nos enseña lecciones. La multitud que gritaba esta frase, que sabían que iba a condicionar a Pilato para que matara a Jesús. Conocían a Pilato, sabían que era un hombre que le gustaba el poder y sabían que si decían que él estaba en contra de César, iba a perder su puesto. Lo estaban manipulando y Pilato cedió. Pero qué interesante y qué triste a la vez que estas personas que gritaban esta manipulación conocían la palabra de Dios, conocían los oráculos de Dios, los oráculos celestiales, es decir, las profecías bíblicas, pero leyéndolas, viendo de frente a aquel de quien hablaban las profecías, lo despreciaban tanto que necesitaban que fuera quitado de en medio. Y cuando leemos esta historia corremos un riesgo terrible y un peligro claro y contundente, porque tendemos a juzgar a los judíos y a Pilato cuando en muchas ocasiones nosotros podemos haber hecho lo mismo que ellos hicieron. Y así como Dios todavía tiene misericordia de nosotros, y si aceptamos su amor y nos arrepentimos reconociendo nuestro pecado, Él nos perdona, nos transforma y nos pone en relación con Él para que no sigamos negándolo y no sigamos entregando al inocente. Ellos también tenían la oportunidad, y yo quiero pensar que a pesar de que muchos de ellos en este momento gritaron contra Cristo, luego cuando los apóstoles predicaron, muchos de ellos se arrepintieron. De paso, cuando Pedro predica su sermón en el que se bautizan 3,000 personas, él dice que ellos habían crucificado al Cristo, al Hijo de Dios. Les dice: ustedes participaron en su crucifixión y 3,000 de ellos se arrepienten. Entre ese grupo probablemente habían personas que ahora, en lo que estamos leyendo, estaban acusando a Jesús y lo querían muerto. Pero siempre hay oportunidad, siempre y cuando haya vida. ¿Estás vivo, hermano? ¿Estás viva, hermana? Tienes la oportunidad, tengo la oportunidad de hacer un alto y de decir: no quiero seguir adelante con una vida desordenada. No quiero seguir adelante acariciando un pecado secreto que llevo años acariciando. Yo necesito ser liberado, que mis cadenas sean rotas, porque quiero vivir en Cristo, quiero vivir para Cristo y no quiero escuchar a la multitud. Yo quiero escuchar a Jesús y quedarme con Jesús. Espero que juntos tomemos esa resolución tan alta y tan valiosa. Irónicamente, hermanos, aquello por lo que Pilato sacrificó a Cristo lo perdió poco después. Según registros históricos, Pilato fue destituido de su cargo y desterrado, sumido en la deshonra y, según la tradición, en un profundo remordimiento. Su decisión, que buscaba preservar su posición, resultó en su ruina, mostrando la inutilidad de comprometer lo eterno por lo temporal. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Hermano, esto no es algo de poca monta, es algo vitalmente importante. No podemos jugar con la eternidad. Dios nos ha traído acá.
y nos ha dado suficientes evidencias para que podamos confiar en lo que dice su palabra y podamos, con inteligencia y con discernimiento que viene de Dios, rechazar lo que no viene de Dios, rechazar lo que está en contra de la Biblia y en contra de nuestra propia vida, para abrazar sobre todo la gracia de Cristo. Es más, el orden correcto es, primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, reconocer que Cristo nos quiere salvar y nos puede salvar. Tercero, abrazar a Jesús, decirle: quiero ser salvo por ti, no rechazo tu invitación. Y cuarto, ahora sí, con ese poder de Dios, con esa gracia que Él nos otorga, rechazar todo aquello que viene de la oscuridad, aquello que nos hace daño a nosotros y a los demás. A diferencia de Pilato, quienes eligen a Cristo encuentran una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús mismo prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz nace de vivir con integridad, alineados con la verdad, y es un eco de la eternidad en el presente. Ahora, vivir con integridad no es lo que nos trae la paz. La paz llega a nosotros cuando somos puestos en comunión con Dios a través de Jesucristo. Cuando lo aceptamos como Salvador personal, entonces volvemos a estar en comunión con nuestro Padre Celestial, y de esa unión con nuestro Padre surge la integridad, surge una vida mejor, una vida recta que ahora se goza, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque las consecuencias terrenales de seguir a Cristo puedan ser difíciles, el gozo eterno de su presencia supera cualquier pérdida temporal. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén. La historia de Pilato nos invita a reflexionar: ¿qué lugar ocupa Cristo en nuestras decisiones? El temor a perder lo temporal no debería cegarnos a la verdad eterna, porque elegir a Cristo es ganarlo todo, tanto ahora como para siempre. Anótalo en tu corazón. Ahora, hablemos de Tomás ya para ir terminando. Él era uno de los 12 discípulos, amaba profundamente al Señor, pero su naturaleza humana lo llevó a experimentar debilidades que muchos podemos comprender. Según Elena G. de White, Tomás sintió celos de sus compañeros cuando Jesús, después de resucitar, se apareció a ellos en un momento en el que él no estaba presente. Este sentimiento de exclusión lo llevó a establecer condiciones para creer en la resurrección de Cristo, diciendo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer, no creeré. Juan 20:25. La naturaleza de la verdadera fe. La fe verdadera no exige pruebas visibles, es humilde, no es exigente, se basa en la confianza en Dios y en las evidencias que Él ha provisto a través de su palabra y su obra providencial, es decir, lo que Él nos permite ver de su poder, de su gracia, de su guía en el diario vivir. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe, la fe verdadera, no demanda demostraciones físicas porque comprende que Dios es soberano y sabe lo que es mejor, incluso cuando nuestras circunstancias parecen confusas y difíciles de entender. Sin embargo, la historia de Tomás muestra también la compasión y la paciencia de Cristo hacia quienes luchan con dudas. Y esto es lo más importante de la historia de Tomás. Lo más importante de la historia de Tomás no es su duda, no son sus celos, no es su envidia, no es su enojo, no son las condiciones que puso para creer. Lo más importante es cómo Cristo trata con Tomás, porque asimismo trata contigo.
Qué bueno es el Señor, qué grande es su misericordia, cuánta paciencia, cuánta tolerancia, cuánto amor. En lugar de rechazar a Tomás, Jesús le ofreció la evidencia que Tomás necesitaba, diciendo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Este acto de amor no solo fortaleció la fe de Tomás, sino que también nos dejó una lección sobre cómo Dios trata nuestras dudas con paciencia y con gracia. Dios transforma las debilidades en grandes testimonios. Lo más impresionante es cómo Dios, en su sabiduría, toma nuestras debilidades y las usa para su gloria. A través del arrepentimiento de Tomás obtenemos una de las declaraciones más claras de la divinidad de Cristo en las Escrituras. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás, Juan 20:28. Después de que Tomás ve al Señor resucitado, después de su momento de celos, de luchas contra su propio egoísmo y arrogancia, ahora Tomás suelta una perla que durará para siempre porque quedó registrada en la palabra de Dios que nunca muere y que nunca perece. Y es uno de los versículos más fundamentales para establecer la divinidad de Cristo, lo que quiere decir que de esa prenda oscura de Tomás, de ese suceso no tan bonito de Tomás, después de eso viene la redención y Dios lo usa ahora, ya no como el discípulo dudoso, incrédulo, testarudo, con mente científica. Ahora lo usa para establecer una verdad poderosa. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Dios. Amén. Y esto quiere decir muchas cosas. Tú has pasado por momentos oscuros en tu vida en los cuales has decepcionado a mucha gente y has llevado mal testimonio como lo hizo Tomás. Pero eso no quiere decir que tu destino sea siempre el mismo. No estás destinado a hablar oscuridad, no estás destinado a dar mal testimonio del Señor. Así como Tomás fue redimido y luego entregó una perla profunda y poderosa para exaltar la divinidad de Cristo, tú también y yo también, cuando somos traídos de las tinieblas a la luz, ahora somos llamados a dar testimonio poderoso, profundo y valioso de la verdad eterna. Estas palabras no solo son un testimonio personal de fe, sino que también han servido durante siglos como una afirmación poderosa de que Jesús es verdaderamente Dios, una verdad central en la fe cristiana. Colosenses 2:9. Así que la experiencia de Tomás nos enseña que incluso nuestras luchas con la fe pueden convertirse en testimonios poderosos si permitimos que Dios obre en nosotros. También nos recuerda que Jesús no rechaza a quienes dudan, sino que los invita a acercarse a Él, ofreciéndoles las evidencias y la gracia necesarias para creer. Como Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Una invitación para que vivamos una fe humilde, confiada y sin condiciones. Pero saben, uno a veces piensa que Tomás no está en esa sentencia, pero también está, porque cuando Tomás vio a Jesús resucitado, tuvo que tener fe para declararlo no solamente como un Mesías resucitado. Cuando él dijo Señor mío y Dios mío, está declarando algo que está más allá de su propia vista. Está diciendo que Jesús es Dios. Por tanto, Tomás, cuando fue redimido, también fue bienaventurado porque creyó sin ver. ¿Qué creyó sin ver? Que Jesús era Dios. Algo que tenía que creer por fe, y lo creyó. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos dudas o sentimos que no comprendemos plenamente los caminos de Dios, podemos recordar que su amor y paciencia están ahí para sostenernos. Al igual que Tomás, nuestras debilidades pueden ser transformadas en testimonios que glorifiquen a Dios y fortalezcan nuestra fe y la fe de otros. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Este estudio nos da esperanza, hermanos. Y es que siempre que leemos la palabra, obtenemos poder divino, poder de lo alto. Nuestro corazón es llamado para que permanezca en la luz. Porque cuando escuchamos la palabra del hombre, sin querer, quedan sombras en nuestra mente, quedan sombras en nuestro corazón. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, la luz del Señor se hace más fuerte en nuestra vida. Por eso es que debemos siempre buscar, procurar los lugares donde se predique, se comparta, se lea la palabra de Dios. Porque justo allí es donde vamos a aprender a crecer a la imagen del Señor Jesucristo y donde vamos a encontrar que se van a sembrar semillas de luz, de poder, de misericordia, de gracia, de sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos ser como María, quien ungió los pies y la cabeza del Señor Jesucristo. Ella lo hizo pensando que pronto iba a ser proclamado rey, pero el Espíritu Santo la utilizó como instrumento para que fuera consolado y fortalecido antes de su hora de gran prueba. Que nosotros también seamos instrumentos útiles en la mano del Señor para que a través de nosotros fluya el aroma, el perfume del Evangelio y pronto todo este mundo sea lleno con la gloria de Dios. Un abrazo. Eres muy amado y muy amada por el Señor.